En este espacio honramos los caminos de la tradición, la conciencia y la memoria espiritual. Abrimos encuentros donde la experiencia se convierte en aprendizaje y donde cada persona es invitada a recordar su conexión con la naturaleza, con su espíritu y con su historia. Compartimos prácticas que nacen de la tradición ancestral y que siguen vivas a través de la palabra, el fuego y el corazón. Compartimos la medicina del temazcal, espacios sagrados de purificación, introspección y renacimiento, donde el calor del abuelo fuego acompaña procesos de sanación, liberación y fortalecimiento espiritual. Abrimos ceremonias y rituales ancestrales que honran los ciclos de la vida, el equilibrio con los elementos y la relación consciente con la tierra, el cielo y el universo. Acompañamos procesos de siembra de nombre, un acto ceremonial donde la identidad espiritual se reconoce, se bendice y se integra como parte del camino personal y colectivo. El temazcal se comparte como un espacio de transformación, de memoria viva y de reconexión con la esencia. También generamos encuentros para compartir la palabra de la náhuatl, rescatando enseñanzas, cosmovisión y sabiduría ancestral, para recordar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde camina nuestro espíritu. Este es un espacio donde la tradición dialoga con el presente, donde la palabra se convierte en medicina y donde el conocimiento se comparte desde la experiencia y el respeto. Aquí, cada encuentro es un círculo. Cada círculo es aprendizaje y cada aprendizaje es una oportunidad para despertar conciencia. Presencia. Respiración. Intención. Apertura. Quetzalcóatl, temazcal, camino espiritual, círculo solar, presenta. Bienvenidos al cuarto episodio, Obsidiana, el espejo del espíritu, con Miguel Ángel Quirel. Vamos a iniciar primero, ¿cómo inició entrando así en calor, conocer un poco más, a ver, todos tenemos una historia, ¿están de acuerdo que todos tenemos una historia? Al final yo les voy a compartir mi historia de cómo llegué a estos temas de sanación, de desarrollo personal, desarrollo espiritual y sobre todo de la cultura, pero vamos a escuchar al abuelo. Abuelo, ¿cómo llegó a este lugar? ¿Cómo inició su camino en el camino de la autoobservación del conocimiento ancestral? Sí, muchas gracias. Bueno, de una manera corta podemos mencionar que el anhelo por aprender, pues algunos se nos da de una manera muy temprana, desde niños, desde adolescentes ya traemos la inquietud de tener conocimiento, queriendo encontrar pues respuestas a las preguntas básicas de la vida, que precisamente son parte del tema de hoy. Y bueno, pues en lo personal hay una historia de mucho tiempo, desde la adolescencia. Tengo varias experiencias por ahí de recibir pues de la vida, de los sueños, del universo, pequeñas señales que nos permiten ir avanzando en el conocimiento. Una de las experiencias que me gustaría compartirles es que, pues siendo niño, en mi primer visita a esta gran ciudad universidad que es Teotihuacán, pues tuve la oportunidad de conocer ese lugar con un grupo de amigos, niños todos, y en ese momento una experiencia muy especial que tuve
de visualizar, se me dio la oportunidad de ver parte del pasado, de ese esplendor de esa ciudad, como una experiencia, como un sueño hermoso. Y bueno, pues desde niño se dio esa conexión energética con el lugar, con los ancestros, y a partir de ahí, pues mi interés por estudiar las culturas de nuestros abuelos, que es algo que no logramos entender del todo, porque por lo menos, por ejemplo, en Teotihuacán, pues son 800 años de esplendor, y eso se dice poco, pero en realidad es algo muy pocas veces visto en el mundo. Y así, bueno, pues nace en mí el anhelo y se me da esa oportunidad de recibir información a través de los sueños y después a través del estudio y la búsqueda. En ese momento en que viví la experiencia en Teotihuacán, un espíritu maravilloso que después, bueno, reconocí, dos de ellos, me fueron guiando y de alguna manera orientándome hacia dónde tenía yo que ir, qué tenía que practicar, a qué lugares había que ir, cómo tener la oportunidad de recibir el conocimiento de otros abuelos y abuelas. Y esto pues es algo muy personal, pero se nos da, creo que la oportunidad se nos da a todos. Y si nosotros dejamos que el corazón siga esas voces espirituales, nuestros maestros internos, nuestros maestros del cielo, nuestros maestros de la tierra, que están ahí siempre presentes, solo en espera de que el corazón esté dispuesto, pues así fue. Y bueno, pues fueron 25 años dedicados a la búsqueda, no solamente del conocimiento de estas grandes civilizaciones nuestras, sino también de civilizaciones de otras partes del mundo a las que tuve oportunidad de practicar, visitar, conocer de otras partes, y eso me permitió valorar mucho más nuestras culturas viéndolas desde fuera y desde lejos. Entonces, pues es toda una historia de 50 años de búsqueda espiritual que, bueno, hoy pues nos permiten compartir con mucha humildad, con mucho amor, todo aquello que hemos recibido, que son regalos maravillosos y también experiencias profundas que vale la pena compartir con todos. Excelente, qué hermoso lo comparte, abuelo, porque como bien lo dice, ahorita 50 años se escucha poco, 800 años se dice una sola palabra, pero cada día, cada paso, cada experiencia, cada momento, cada visión, cada mensaje es algo hermoso, es un mundo. Y bueno, pues hoy con esta sabiduría que ha estado recibiendo, como bien lo menciona, estos regalos, me gustó esa palabra, estos regalos, hoy nos trae un regalo muy hermoso para la comunidad de Circo Solar, que es el trabajo, cómo podemos trabajar con Luciana, cómo podemos empezar a sanar, cómo podemos utilizarla para nuestro despertar espiritual, pero también para nuestro despertar de conciencia. Sí, el día de hoy tendremos esa bella oportunidad de platicar sobre un tema que es fascinante porque ha estado envuelto en el misterio durante siglos. Y es el tiempo en el que hoy podemos nosotros volver a recordar, como significa esa palabra, volver al corazón, y poder entender una pequeña parte de esta sabiduría maravillosa, en la cual pues no solamente estuvieron involucradas las culturas de las grandes ciudades del centro de México, sino el tema de la obsidiana es algo realmente impactante cuando investigamos y entendemos que especialmente la obsidiana de esta parte del mundo, sin duda, la obsidiana dorada, que es única aquí en las montañas que están muy cerca de Teotihuacán, y de donde fueron obtenidos estos cristales para el uso de muchísimos aspectos de la vida, no solamente para el tema de los utensilios y las armas,
sino después evoluciona el uso de la obsidiana hacia el manejo de la energía. Y nosotros hoy que podemos entender este concepto moderno de la energía, que para nuestros ancestros pues no era el mismo concepto ni se llamaba así, ellos hablaban de la inteligencia de la vida en movimiento. Y la inteligencia de la vida en movimiento, ahora nosotros la podemos resumir con una palabra: energía. Pero esa inteligencia de la vida en movimiento tiene muchos aspectos que se han convertido en temas complicados, porque si bien cuando en el pasado las culturas de esta parte del mundo, que fueron muchas, tuvieron por lo menos 3.000 años de desarrollo en su último periodo, la obsidiana terminó cerrando un círculo de sabiduría y de manejo consciente de la inteligencia de la vida, y esto nos permitió pues heredar a nosotros toda esta parte del conocimiento que permaneció oculto durante muchos años. Entonces, por lo menos tenemos 600 años de no recurrir a este conocimiento, y es muy importante que recuperemos esta sabiduría porque el mundo entero lo requiere. Entonces, no solamente es el estudio profundo de las filosofías o de las cosmovisiones, sino poder tener herramientas que puedan realmente ayudarnos de forma práctica para diferentes objetivos. Muchas veces nuestro principal objetivo es adquirir conocimiento, y en muchos de los casos es por curiosidad, en muchos de los casos es por investigación, pero en otros casos es por una necesidad vital, cuando tenemos desequilibrios a los que hemos llamado enfermedades. Y estos desequilibrios, bueno, pues son precisamente respuesta a algo que hemos provocado nosotros por ignorancia, y hemos de recurrir a ese equilibrio nuevamente, y tenemos necesidad de saber cómo se mueve la inteligencia de la vida en movimiento. Entonces, hoy vamos a hablar sobre eso. La obsidiana, vamos a describir un poco sobre sus cualidades y características y por qué llegó a ser tan importante en culturas como la teotihuacana, la tolteca, la maya, pero esos como últimos periodos. En realidad, en todas nuestras culturas y civilizaciones se utilizó la obsidiana, solamente que tuvo una evolución a través del tiempo hasta llegar a esta forma hermosa en que las culturas teotihuacanas y posteriormente pues las mexicas, las toltecas, recuperaron parte de este conocimiento. Nosotros nos vamos a enfocar a finalmente saber un poco más sobre la obsidiana, los usos prácticos y el simbolismo realmente profundo del espejo de obsidiana. Entonces vamos a ir desarrollando el tema, y al final pues haremos un resumen, y también quizá lo compartamos como un resumen escrito para que se nos quede no solo en la memoria y en el corazón, sino también como un tema de estudio y de utilización práctica. Bueno, iniciemos entonces describiendo algunas características sobre la obsidiana. Y la vamos a unir esta información con un poquito de información científica y un poquito de información ancestral, para que sea ameno para nosotros. Entiendo que la charla de hoy, pues la mayoría de los que estamos reunidos, pues somos corazones abiertos a la enseñanza y la tradición de nuestros abuelos,
Pero también es importante dar crédito a la ciencia actual que va reconociendo aspectos de nosotros y aspectos de la tradición y también de los elementos de uso. Primero, la obsidiana está considerado como un cristal de cuarzo. Y dentro de estas características científicas, pues todos los cuarzos son cristales naturales que la Tierra produce por diferentes fenómenos atmosféricos, energéticos, un intercambio de energías, ¿sí? Calor, temperatura, elementos, presión, gravedad, muchas cosas que influyen para formarse estos cristales. La obsidiana vendría a ser como el cristal más antiguo de la Tierra y también con una información dentro de su origen de lo más cercano al centro del corazón de nuestra amada Madre Tierra, porque la obsidiana, así como muchos cristales, es producto de la cristalización del magma de la Tierra que proviene pues de todo ese movimiento del gran fuego corazón de la Tierra. Entonces, si nosotros quisiéramos verlo desde el punto de vista poético, filosófico, sería como el cristal corazón de la Tierra. Entonces, dentro de las características que tiene, pues son sus colores, y a diferencia de los cuarzos cristalinos, transparentes, de colores azules, rosas, estos cuarzos que son de color tienen una función energética distinta a la obsidiana. La obsidiana tiene muchas cualidades, pero una de las que nos interesa el día de hoy es que la obsidiana tiene la capacidad, junto con los cristales, de recibir energía del entorno, y hasta hoy se está comprendiendo que todos los cristales tienen una inteligencia propia. Entonces, la obsidiana como cristal tiene su propia inteligencia. Y esto se ha demostrado científicamente ahora cuando han hecho experimentos donde se maneja el biomagnetismo, el magnetismo, la electricidad y otros elementos para poder entender cómo funcionan los cristales. Y uno de ellos, de los que se ha comprobado, es que tienen la capacidad de mover la energía, pero también tienen una cualidad especial a diferencia de otros elementos de la Tierra. Aportan una energía adicional de la cual la ciencia no sabe de dónde proviene. Entonces, ahí estamos confirmando científicamente que hay algo inteligente en estos cristales. Esa inteligencia y esa información no va a ser comprendida por ahora todavía hasta que hay otras formas de explicar científicamente este aporte de energía que los cristales tienen. Otra cualidad de la obsidiana es que puede recibir energía del exterior y puede encriptarla. Es decir, a diferencia de los demás cuarzos, la energía fluye a través del cristal, pero la obsidiana en especial, donde sus cualidades inteligentes y su color permiten encapsular la información, la energía, y enviarla hacia otro lugar, lo cual nos permite entender que hay algo muy interesante y profundo que la ciencia no puede todavía descubrir. Pero nuestros ancestros sí lo supieron. Nuestros abuelos, cuando descubrieron el uso de la obsidiana para la parte espiritual y energética, debemos recordar que todas nuestras culturas ancestrales no separaban la ciencia
de la espiritualidad. Ellos tenían una forma de conocimiento integral, donde para ellos todo era importante y no había forma de separar. Entonces, ellos por eso avanzaron tanto en algunos aspectos y dieron esa posibilidad de poder entender la vida, la existencia, la naturaleza, los elementos y la inteligencia en su totalidad. Y eso nos permitió recibir una información que apenas está redescubriendo e investigando. La obsidiana vendría a ser quizá el cristal más importante en la Tierra. Y esto es porque no solamente las cualidades de los cristales como elementos únicos, sino sus características. Entonces, la obsidiana es el cristal centro, corazón de la Tierra. Y con ello podemos entender que hay no solamente la información, y miren, en todo el mundo hay obsidiana, pero en esta parte, las montañas cercanas a Teotihuacán, tiene la obsidiana dorada, que es única en el mundo. Entonces, tenemos principalmente la obsidiana negra, que abunda en todas partes del mundo, pero la obsidiana dorada es única, no existe en otra parte del mundo. Cuando se desarrollan las culturas y se empiezan a utilizar elementos que podían servir para muchos procesos, descubrieron que el cristal de obsidiana tenía una inteligencia que permitía no solamente coordinar, por decirlo así, las funciones energéticas, sino también transformar esa energía y aportar una inteligencia adicional. Entonces, la obsidiana empezó a utilizarse, ¿sí?, para usos espirituales y energéticos, y especialmente en el último periodo, en Teotihuacán y Tula, se desarrollan muchos instrumentos de obsidiana para poder mover la energía conscientemente y utilizarla para ciertos fines. Bueno, de ahí surge que la obsidiana tiene ciertas características. La obsidiana, y les voy a ir mostrando, la vamos a encontrar siempre, y me voy a acercar a la cámara. Sí. De esta manera, donde el cristal natural, ¿sí?, tiene muchas aristas, tiene ángulos que inclusive pueden ser cortantes, ¿sí? Normalmente se encuentra debajo de la corteza de la Tierra a pocos metros, y hay todos tamaños. Pueden ser piezas muy pequeñas de 1 o 2 centímetros hasta 1 metro, ¿sí?, de diámetro. Podemos encontrar rocas de obsidiana. Ahora, hay obsidianas que están ocultas en la tierra y mantienen su forma, ¿sí?, geométrica, y hay obsidianas que los elementos como el aire, el agua, han ido dándole forma redondeada. Hay diferencia en el uso de la energía entre los dos tipos de obsidiana, no solamente en el color, sino también en la forma. Pueden ustedes observar este ejemplo que ha sido redondeado por el agua y el aire a través de miles de años, algunos quizá millones de años, y los que han permanecido ocultos por la tierra. Vean la gran diferencia. Bueno, pues descubrieron que la obsidiana mueve la energía de forma distinta cuando está en forma natural y cuando los elementos la han moldeado.
Así es que uno de los conocimientos que desarrollaron aquí en Teotihuacán es utilizar la obsidiana redondeada para uso espiritual y la obsidiana de punta para usos prácticos de como herramientas y armas. De esta manera es importante porque la obsidiana ya redondeada puede ser utilizada conscientemente para poder mover la energía de una forma distinta. Y ahí es donde entendemos que las navajas de obsidiana eran instrumentos que podían, en el tema de la guerra, conceder o quitar la vida, y las obsidianas redondas, que tienen forma de corazón, eran para el trabajo espiritual. Bien, esto es importante porque para el manejo consciente de utilización de la obsidiana, pues no debemos de utilizar la obsidiana natural de punta. Tenemos que aprender, ¿sí?, a utilizar la obsidiana redondeada. Conscientemente se hacían y se practicaban ceremonias especiales para ir en búsqueda de obsidianas. Por ejemplo, todavía podemos encontrar en los ríos, en los arroyos donde hay obsidiana, estos que le llaman corazones, precisamente por la forma que tienen. Son corazones naturales de obsidiana y eran muy valiosos. Estos corazones de obsidiana eran los que se buscaban porque tenían la energía espiritual más alta, tenían la información de los elementos de tantos años en contacto con ellos y tenían un poder muy especial. Estos corazones de obsidiana se empezaron a utilizar, por ejemplo, no solo para la sanación, sino también para enterrarlos en el ombligo de los temazcales. Ese es uno de los orígenes del por qué la obsidiana está presente en un temazcal tolteca o teotihuacano. También maya y en otras culturas se fue compartiendo esta información para que un temazcal pudiera tener esa capacidad de ayudar a recibir todo aquello que nosotros soltamos y que ya no queremos tener. La obsidiana utiliza su energía y su inteligencia para ayudarnos en ese proceso. Ella recibe la energía que nosotros soltamos, energía como básicamente en el pensamiento, en el corazón, que es con la que trabaja la obsidiana. El símbolo por excelencia de la obsidiana es el centro corazón de todo lo que existe. Así es que cuando busquemos un símbolo profundo del corazón, está la obsidiana. El corazón de obsidiana es el centro corazón de todo cuanto existe. Y ahí se convierte en un puente maravilloso de interconexión en todos los planos existenciales. Nosotros debemos reconocer que había que enseñar muchas cosas y por eso empezamos a hacer como una forma de división del conocimiento. Bien, de ahí tenemos entonces el corazón de obsidiana como fundamento para recuperar el equilibrio de todo cuanto existe. Tendríamos que profundizar más en esto, pero por ahora esto es lo más importante, ¿sí? Así es que no cualquier obsidiana puede ser utilizada para el manejo consciente de la energía y la recuperación del equilibrio. Bien, pasamos a otra cosa importante que constantemente nos preguntan. Si la obsidiana mueve mucha energía, ¿cómo podemos nosotros controlar esa energía conscientemente? Hay personas que tienen obsidianas y empiezan a tener dificultad, por ejemplo, para sentirse bien físicamente, para sentirse bien emocionalmente,
para poder tener sueños adecuados, para poder manejar la energía que la obsidiana también te da. La obsidiana se lleva energía del entorno y te regresa una energía adicional. ¿Qué hacemos con esa energía adicional de la obsidiana? Ahí es donde nosotros tenemos que tener esta claridad y esta conciencia. Si tenemos obsidiana cerca, debemos entender que es una fuente natural de energía adicional. Esa energía adicional no está enfocada hacia lo bueno o lo malo. La obsidiana tiene otra cualidad. Es el corazón de Ometeo. Es decir, es una energía que está por encima de la dualidad. Así es que la obsidiana es la energía del Ometeo. ¿Y eso qué significa desde el punto de vista práctico? Que nosotros tenemos una energía que puede ser utilizada para construir o para destruir. Así es que ese es realmente el mito de por qué la obsidiana es un tema delicado y un tema de responsabilidad. No hay más, hay muchos aspectos profundos de la obsidiana, pero es una energía que puede ser utilizada para construir o para destruir. Entonces, ¿quién dirige en ese caso hacia dónde va esa energía? El corazón de la persona. La persona tiene que tener un trabajo de equilibrar el corazón, de tener un corazón firme, ¿sí? Y de ahí viene ese concepto tolteca de que debemos tener un corazón firme y un rostro verdadero. Entonces, ahí viene el otro aspecto hermosísimo, que la energía del corazón se conecta directamente con la energía de la obsidiana. Y como el corazón es un puente multidimensional de energía, pues permite interconectar todos los niveles que existen. Todo lo que existe, lo visible y lo no visible, lo de esta vida y más allá de esta vida. Entonces ahí la obsidiana se convierte como en un puente que nos facilita avanzar en esos procesos de conectar los diferentes niveles de la existencia. Y ahí surgen varios conceptos. Uno de ellos, por ejemplo, el corazón firme, ¿sí? Es una energía que no podemos ver, pero que sí podemos utilizar conscientemente. En nuestro cuerpo físico están descritos los 5 niveles de la existencia. Y nuestro rostro, nuestro cráneo, nuestra cara, es la proyección física de la energía del centro corazón. Así es que nuestro centro corazón energético es tan hermoso y poderoso que cristaliza en el cuerpo un cráneo que representa la sabiduría, ¿sí? Y se proyecta del centro del cuerpo hacia el rostro. Entonces nosotros estamos ahí teniendo esta proyección física de la energía del centro corazón. Ahora, cuando nosotros queramos utilizar la obsidiana está haciendo un trabajo inteligente del cual nosotros no podemos saber, pero sí podemos equilibrar. Sin embargo, necesitamos del uso de algo muy importante, 2 elementos que tengo aquí. Uno de ellos es el agua y la sal de mar, ¿sí? La sal de mar y el agua son los 2 elementos que van a permitir que
esa inteligencia y esa energía que irradia y proviene de la obsidiana se mantengan de alguna manera en equilibrio natural, trabajando ella misma en un proceso de limpieza, de equilibrio, de no interferencia, ¿sí? Y entonces tenemos que meter la obsidiana dentro del agua y agregarle sal de mar, que también pues son cuarzos, ¿sí? Y vamos a utilizarlo conscientemente como lo hacían nuestros ancestros. 5 piezas, 5 tomas de sal diluidas en el nivel del agua que pueda tener cubierta la obsidiana en su totalidad. Así es que esa es la forma de respetar, de no influir, de no utilizar la energía de la obsidiana cuando no estamos en ese proceso. ¿Por qué 5? Porque dentro de la enseñanza teotihuacana y tolteca, el número 5 es la forma en que se representan los 5 niveles en los que la energía de la obsidiana nos ayudan a tener experiencias. Y de ahí vamos a pasar al simbolismo del espejo de obsidiana. Bueno, ya aprendimos que para el trabajo energético consciente y equilibrante se requiere obsidiana redondeada. No con aristas, no con puntas, no con filos. Porque hay algunas prácticas que hemos observado que utilizan los pedernales, las puntas de lanza, los cuchillos, para hacer cierto tipo de ejercicios energéticos que no deben ser utilizados porque eso desequilibra. Lo que equilibra es obsidiana redondeada. Pero además la energía de la obsidiana tiene que ser respetada y neutralizada conscientemente a través del agua y de la sal de mar. Podemos hacer, evidentemente, de acuerdo a cada uno en su corazón, con respeto, una petición siempre, porque la obsidiana como cristal, centro corazón de la tierra, es un acompañante. Así es que tiene su inteligencia propia, tiene energía del corazón de la tierra y nos acompaña. ¿En qué nos acompaña? En un viaje que se simboliza a través de 5 soles. Y de ahí viene ese simbolismo de los 5 soles, que tiene muchos significados, pero para el día de hoy aprenderemos el significado de los 5 soles y los 5 espejos de obsidiana. Los 5 soles y los 5 espejos son la forma en que en Tula se mostraba y se enseñaba cómo realizar el viaje de reconexión de los 5 soles y atravesar los 5 espejos de obsidiana. Para ello se hacían ejercicios como las de obtener una piedra, un cristal de obsidiana, de tal forma que se pudiera reflejar nuestro rostro. Entonces, se preparaban y de manera respetuosa y consciente se iba a la montaña, a esta montaña sagrada que tenemos aquí cerca de Teotihuacán, y ahí se buscaba una piedra de obsidiana del tamaño de nuestro rostro corazón. Así es que teníamos que ver el rostro completo.
Entonces, cada uno de nosotros pues tenemos un rostro de diferente tamaño, pero la mayoría tenemos un promedio, ¿sí? Y de una quinta parte de nuestro cuerpo, que es el número 5, donde siempre vamos a usar el número 5 y sus múltiplos para que la energía, la forma, los espejos, la geometría de obsidiana tenga múltiplos de 5. ¿Por qué? Porque está reflejando, ¿sí?, la forma en que se dividió, ¿sí?, el viaje de reconexión con el gran espíritu fuente de la vida que todos estamos realizando consciente o inconscientemente. Así es que tenemos un gran espejo maravilloso de obsidiana del tamaño de nuestro rostro. Hay muchos ejercicios con la obsidiana. Hay muchas técnicas. Hoy nos dedicaremos a hablar un poco de los espejos y del viaje del espíritu. Hay técnicas para poder usar la obsidiana para la escuela de los sueños. Hay técnicas para utilizar la obsidiana para recuperar el equilibrio del cuerpo. Hay técnicas para recuperar el equilibrio del pensamiento, el equilibrio con ello de las emociones y las sensaciones y los sentimientos. Hay técnicas para alimentarnos directamente de la luz solar con la obsidiana. Hay técnicas para poder dialogar con los elementos de la naturaleza. Hay muchas técnicas, pero la más interesante y desafortunadamente desconocida y misteriosa es la del espejo. Este espejo maravilloso que se dice siempre que solamente los tlatoanis o la gente de cierto nivel utilizaba, en realidad no es del todo cierto. Lo que pasa es que hay un periodo de conocimiento y de esplendor de Teotihuacán y Tolteca, y después hay distorsión de la enseñanza con pueblos que absorben el conocimiento. Entonces, este espejo se labraba ahí en Teotihuacán y en Tula aquel hombre o mujer que en su proceso de experiencias tenía que crear su propio espejo con el cual iba a hacer diferentes prácticas. El espejo le iba a permitir hacer un viaje interior. Y hoy vamos a descubrir algo maravilloso que ha permanecido oculto durante cientos de años. Sí, el conocimiento más hermoso del significado del espejo. No es solamente el nombre de Tezcatlipoca, sino que antes de ello había un conocimiento más profundo. La historia de los 5 soles se refiere al viaje interior de reconexión de la energía o la inteligencia de la vida en movimiento que nos habita. Así es que esa inteligencia está en constante movimiento y le llamamos la vida que nos sostiene. Bien, estos espejos representan los umbrales o las puertas que se abren entre un sol y otro. El cuerpo humano es una representación física del universo entero. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Obviamente la ciencia no va a poder, está muy limitada y utiliza instrumentos físicos para medir todo lo que existe y es algo muy limitado. Se requieren otros instrumentos y el espejo de obsidiana es uno de los instrumentos más importantes y valiosos que desarrollaron nuestros ancestros. Esas abuelas y abuelos de gran conocimiento que tuvieron el corazón abierto y la capacidad de experimentar conscientemente todo lo que existe.
Existe aquí el cuerpo físico. El cuerpo físico es el primer espejo. Es el espejo de la luz en la materia. Y es el espejo, ahora le damos nombres modernos, el espejo reflejo del universo completo. Entonces, nosotros tenemos que atravesar conscientemente el espejo que es el cuerpo físico. Y eso lo hacemos cuando nosotros dejamos el cuerpo físico a través de 5 formas. Esas 5 formas, después hablaremos de varias, pero una de ellas es cuando dejamos el cuerpo físico y tenemos que continuar existiendo. Otra de las formas es a través del sueño profundo. El sueño profundo, cuando nos vamos a dormir todas las noches, nos permite ir hacia un espejo oscuro, en el cual nosotros tenemos un viaje interior de reconexión energética con la fuente de la vida. Pero nosotros no lo recordamos porque estamos inconscientes, profundamente desconectados, y no se nos ha enseñado a vivir esa experiencia conscientemente en el sueño profundo. En la práctica de conectar y abrir con el corazón, también se experimenta ese viaje de reconexión. El sol, centro, corazón de nuestro cuerpo físico. Tenemos un sol y un espejo. El espejo es la materia y el sol es la inteligencia de la vida en movimiento. Cuando nosotros logramos dejar el cuerpo físico conscientemente o inconscientemente, o cuando dejamos el cuerpo físico y ya no retornamos, cuando trascendemos, entonces entramos al segundo nivel donde atravesamos el espejo oscuro más allá de la vida física. Aquí nosotros tenemos muchas enseñanzas para el cuerpo y el pensamiento, pero más allá, al dejar este cuerpo físico, utilizamos el cuerpo de los sueños conscientemente. Nosotros vamos a la escuela de los sueños todos los días, todas las noches, pero no sabemos para qué o por qué. La obsidiana, el espejo, nos permite y nos ayuda a ir conscientemente a la escuela de los sueños y prepararnos para la gran escuela más allá de la vida, que es utilizar conscientemente el cuerpo de los sueños y del pensamiento. Tenemos entonces en esa realidad superior que atravesar un gran espejo. Esa experiencia que la gente tiene cuando deja el cuerpo físico y se enfrenta a un espacio oscuro donde tiene que recapitular y tiene que enfrentar esa realidad de que ya no regresará al cuerpo físico, tiene que utilizar el cuerpo de los sueños y el cuerpo del pensamiento para realizar ciertos procesos que requiere el ser en ese segundo nivel, pero tiene que atravesar un espejo oscuro. Si nosotros practicáramos y supiéramos cómo, nos prepararíamos para esa experiencia conscientemente y sería una experiencia maravillosa. Pero como no lo hacemos, pues entonces el pensamiento se apega al cuerpo y sufre y elige el sufrimiento, el vacío y la oscuridad. Pero hay un sol que integrar. Nosotros, estando en el cuerpo, integramos con el sol del centro corazón. Estando con el cuerpo de los sueños y el pensamiento, integramos con el sol que tiene que ver mucho con el sol que vemos en el cielo. Nuestro sol, que vemos todos los días, en realidad es un portal energético que tenemos que reconectar y atravesar con
el cuerpo energético de los sueños y del pensamiento. Ese sol enorme que tenemos maravilloso durante el día es una puerta que nos está llamando. Así es que cuando nosotros lo hagamos conscientemente y utilicemos también el espejo de obsidiana para poder equilibrar y tener la energía suficiente, podemos reconectar con el centro corazón de nuestro sol. Eso que llamamos Padre Sol y Madre Tierra, ¿sí? Son espejo y sol, que tenemos que experimentar y atravesar. Después pasamos al tercer espejo. Cuando logramos atravesar conscientemente y conectar con el segundo sol, ya tenemos el sol de la tierra y del cuerpo y el sol del cielo, ¿sí? Y de nuestro pensamiento, vamos a un tercer sol. Pero para llegar al tercer sol, tenemos que atravesar otro gran espejo. Y ese gran espejo está representado por la energía del centro corazón de nuestra galaxia, la cual se le dieron muchos nombres. Nuestros abuelos, nuestros ancestros, nuestras abuelas que lograron experimentar ese viaje de reconexión, le dieron nombres y sabían que era un gran espejo oscuro el centro corazón de nuestra galaxia, que había que atravesar para tener una experiencia de liberación del cuerpo, del pensamiento y de los sueños y poder conectar con un cuerpo más sutil y maravilloso, que es lo que nosotros llamamos el cuerpo del centro corazón del alma. Así es que nosotros atravesamos el espejo del centro de nuestra galaxia y vamos al otro gran sol maravilloso, el sol central de nuestro universo. En el sol central de nuestro universo, energéticamente podemos nosotros reconectar con el centro corazón del universo, al que también se le dieron muchos nombres. El más conocido en la tradición reciente, pues, es Huehueteotl, ¿sí? El fuego más antiguo, el sol más antiguo de este universo. Así es que para conectar con esa energía tenemos que atravesar ese espejo. Para ellos, el espejo de obsidiana representaba perfectamente este viaje de reconexión. Vamos por el cuarto sol y el cuarto espejo. Cuando conectamos con la energía de Huehueteotl, centro corazón del universo, tenemos la posibilidad de hacer un viaje maravilloso que nos permite transformar el cuerpo energético del alma en algo desconocido, que muy pocas tradiciones y enseñanzas comprenden y comparten, que es el cuerpo sonoro, el cuerpo hecho de música. Nosotros tenemos un cuerpo hecho de música maravilloso que viaja a través del gran océano de oscuridad del universo. Las fronteras de este universo son representadas por un gran espejo de obsidiana, al que le llamaron el gran océano de oscuridad, y que solo se puede atravesar en este viaje maravilloso con nuestro cuerpo hecho de música. De ahí que nosotros, acá, recurrimos a los instrumentos musicales para simbolizar y representar ese cuerpo de música que algún día atravesará ese gran océano de oscuridad maravilloso que sostiene este universo. Ese gran espejo, el cuarto espejo, está ahí aguardándonos para cuando nosotros recorramos y utilicemos esos soles maravillosos que están ahí creados para que nosotros realicemos el verdadero propósito de nuestra existencia. Este viaje de reconexión de los 5 soles y atravesar los 5 espejos de obsidiana son nuestro gran viaje de la existencia.
Todos estamos en algún nivel conectados a un sol. Los que estamos conectados al sol de la Tierra, pues permanecemos aquí y hay un gran espejo ahí arriba que todas las noches aparece y sostiene a las estrellas maravillosas. Pero ese espejo y esas estrellas son un llamado de la inteligencia de la vida para cada uno de nosotros, en el cual tenemos nosotros que experimentar un viaje de retorno, un viaje de reconexión. ¿Hacia dónde se dirige el cuarto espejo de obsidiana? Saliendo del universo con nuestro cuerpo sonoro, con nuestro cuerpo de música, como el sonido hermoso del corazón del tambor, de la flauta de barro, de los elementos. Viajamos con nuestro cuerpo sonoro y salimos del universo conscientemente hacia algo que se llama la fuente original de la vida, de donde proviene todo cuanto existe. Todos nosotros somos parte de esa fuente. Venimos de allá, experimentamos los 5 soles y los 5 espejos con diferentes formas de experiencias y retornamos cuando el corazón lo anhela y volvemos a ser parte de esa fuente maravillosa al que le llamamos el Gran Espíritu. Entonces, ese simbolismo de hacer ese viaje de reconexión de los 5 soles y los 5 espejos de obsidiana son el gran secreto de todas nuestras culturas y todas nuestras realizaciones profundas. Y nuestros abuelos teotihuacanos, toltecas y todos los grandes abuelos y abuelas y todas las personas, buscadores, estudiantes, utilizaron el espejo de obsidiana como uno de los instrumentos más hermosos y poderosos para realizar ese viaje de reconexión. Primero, abuelo, quiero agradecerle por todo este tiempo que nos está entregando en este momento. Me encantó, hay mucho conocimiento en su corazón, hay mucho conocimiento que quiere compartir y que es momento de seguir compartiendo. Y bueno, quiero compartirle algunas preguntas que ya tenemos aquí. Y bueno, aquí dice, apenas me enteré de la existencia de la obsidiana verde. ¿Qué diferencia otras obsidianas? Bueno, pues no solamente hay una obsidiana que es color verde, hay varias, abuelo. Platíquenos un poco de eso. Sí, de manera rápida, hay por lo menos 15 tipos de obsidiana en el mundo y no solamente se diferencian en el color, sino en su origen, su composición, porque el color principalmente se lo da el lugar donde se origina y los elementos que están dentro del cristal. Entonces, toda la obsidiana tiene una función muy parecida, pero hay diferencias en cuanto a la cantidad de biomagnetismo que mueven, ¿sí? Lo decíamos un poco con los cuarzos transparentes, tienen una cierta capacidad de mover el biomagnetismo, la electricidad, y su inteligencia propia es distinta. Entonces, la obsidiana tiene, vamos a decir que en su color, ciertas cualidades distintivas. Entonces, nosotros compartimos más sobre la obsidiana dorada y la obsidiana negra, que era, por decirlo así, la especialidad de Teotihuacán y Tula. ¿Sí? Existen otras obsidianas que cumplen funciones semejantes, pero para nosotros descubrimos que la negra y la dorada eran las principales en estas culturas, ¿sí? Entonces, sus características, les digo, el color tiene que ver más bien con los elementos minerales que están dentro del cristal, ¿sí? Y la zona en que se encuentra. Vamos a pensar que nosotros estamos considerando
que la inteligencia de la Tierra decidió en qué parte del mundo dar obsidiana negra, dorada, verde, café, copo de nieve, que le llaman, que es moteado con blanco, arco iris, y hay otras más. Entonces son distintas obsidianas, pero la obsidiana en sí como tal sería la misma función, y nosotros acá en Teotihuacán y en Tula se utilizó la negra y la dorada. La negra para los trabajos profundos y la dorada para el trabajo de sanación y de equilibrar. Excelente, abuelo, muchas gracias. La obsidiana que se utiliza debe de ser moldeada de manera natural, redonda. ¿Qué pasa con la que está moldeada en los talleres, abuelo? Sí, hay diferencia. Miren, la obsidiana de los talleres actuales que utilizan instrumentos, máquinas, pues la obsidiana sigue manejando su energía. Podemos utilizarlas ahora de forma práctica para ciertos ejercicios. Pero les explico, por ejemplo, cómo hacían un espejo hace 500 años, cuando no había máquinas, no había otra forma. Bueno, toda la obsidiana tiene, para darle forma y para crear esas hermosas esculturas también de obsidiana, pues se golpeaban. Entonces la forma de moldear la obsidiana es a través de una piedra que golpea y le va dando forma, ¿sí? Después se utilizaba arena de esas mismas piedras para pulir. Los espejos originales eran burdos. Después, conforme los van mejorando, los van comercializando, los van integrando a ciertos cultos, llega un momento en que sí los logran pulir de manera abrasiva con polvo de piedra volcánica y ceniza. Entonces, esa era la forma antigua. Si quisiéramos nosotros utilizar ya de manera más profunda, respetando el culto antiguo, tendríamos que hacerlo de forma natural. Si queremos utilizarlo, por ejemplo, aquí tengo yo las esferas y los cubos, ¿sí? Que representan, ya es una geometría moderna con obsidiana. Si es obsidiana negra, es para trabajos profundos. Si es obsidiana dorada, es para energías equilibrantes. El cubo representaría lo material y el pensamiento. La esfera representaría el alma y el espíritu. Entonces, usando esas geometrías, nosotros utilizamos la energía de la obsidiana y el simbolismo de la geometría, ¿sí? Había culturas como la maya que usaban la obsidiana, pero ellos tenían más culto por el jade y otras piedras preciosas y cristales, pero la obsidiana siempre estuvo. Y hay anécdotas fascinantes, como por ejemplo, que se han encontrado en las tumbas faraónicas en Egipto, ¿sí? Elementos de obsidiana dorada, y en tumbas de faraones donde utilizaban en su báculo una esfera de obsidiana dorada. Y como la obsidiana dorada solamente se da aquí en México, pues es fascinante, ¿sí? Cómo es que era tan valiosa para culturas tan importantes como aquellas, ¿sí? ¿Por qué usaban la esfera en el báculo? Pues para hacer su viaje más allá de la vida. El quinto sol de este viaje de reconexión, ¿cómo podría definirse? El quinto sol es precisamente el centro corazón de la fuente original de la vida. Entonces nosotros hicimos una descripción, ¿sí? Cuerpo, tierra, ese es un solo sol. El pensamiento y los sueños es el segundo sol.
el sol central de nuestra galaxia, tercer sol, el sol central del universo, cuarto sol, y saliendo del universo, la fuente original de la vida, que dicen los ancestros, tiene la luz de millones de soles juntos. Entonces, ese es el quinto sol. Qué hermoso. Siguiente pregunta, abuelo. Dice, ¿cómo aprender a usar los 5 espejos de obsidiana? ¿Habrá otras clases? Abuelo, por favor, comparta este conocimiento. Con gusto podemos coordinarnos y bueno, como de esto se habla muy poco y nosotros queremos compartir lo que hemos recibido de la montaña sagrada de obsidiana, de Teotihuacán, de Tula, de los abuelos y también de la Escuela de los Sueños, porque luego nos preguntan, ¿pero de dónde sale ese conocimiento? Bueno, pues como la obsidiana es un portal para ir al mundo de los sueños, a la Escuela de los Sueños, pues recibimos información, prácticas, experiencias y las traemos acá y podemos compartirlas. También se pueden realizar más adelante algunos talleres donde podamos ir por especialidad de la obsidiana, por ejemplo, qué es la obsidiana, qué otras técnicas existen. Normalmente nosotros, les decía, utilizamos el número 5 para todo, para todo. La obsidiana es el número 5, ¿sí? Y entonces se pueden hacer cursos donde haya 5 módulos, donde haya 5 niveles, donde haya 5 elementos, ¿sí? Entonces podría organizarse posteriormente con gusto alguna serie de charlas o cursos donde podamos hacer esa forma de compartir con mucho gusto. Excelente, abuelo. ¿Algún ejercicio que nos deje hoy para cerrar ya esta noche? ¿Algún ejercicio con las obsidianas que tengamos en nuestra casa o alguna obsidiana especial? Primero, importante ver qué obsidiana hay en casa, qué obsidiana tenemos. Algunos inclusive los traemos aquí, ¿sí? Otros en los aretes, otros están como souvenirs, como recuerdos, otros los tienen para masaje de obsidiana, etc. Yo les recomiendo que toda su obsidiana que tengan, hagan esta ceremonia de agradecimiento y de renovación, métanla en un lugar donde puedan tenerla protegida con agua y con sal de mar, y entonces inicien una nueva relación con su obsidiana. Recuerden, cualquier obsidiana es un acompañante. ¿Qué es lo que voy a hacer hoy? Reconocerlo, respetarlo, ¿sí? Ser también yo su acompañante y él mi acompañante. Cada pedernal, cada espejo, cada figura de obsidiana es una energía inteligente que proviene del corazón de la tierra y nos permite hacer un viaje de reconexión con los soles. El primer ejercicio es el sol centro de nuestro corazón. Pedirle a la obsidiana, después de haberla honrado y equilibrado, dialogar con ella, llevarla al centro corazón. Miren, yo puedo tener un botón pequeño, un botoncito, ¿sí? Y ese botoncito lo meto en el agua con sal, dialogo con él como un acompañante inteligente, ¿sí? Y le solicito de manera amorosa y respetuosa que su inteligencia de la vida y su energía permita que mi sol corazón se equilibre. Ese es el primer ejercicio y el más importante de todos en sus inicios. Cuando ustedes dialoguen y lo hagan conscientemente, vean mis manos. Sí, ahí están. Esta es la mariposa de los toltecas.
¿sí? Con su corazón de obsidiana. Ahí está la obsidiana en el centro corazón del cuerpo dialogando. Dialogo con mi centro corazón, con mi corazón verdadero. Entonces puedo utilizarlo como intermediario en ese diálogo de corazón a corazón. Corazón de la tierra con el centro corazón del sol de mi corazón. Es un diálogo y es un instrumento, es un puente, es una energía y una inteligencia adicional. ¿Sí? Es real, no es simbólico, no es mentira, es algo real y lo pueden hacer. Y así seguirán avanzando en otros procesos. Qué hermoso es lo que nos acaba de compartir, abuelo. Todo México empiece a recuperar, a cobrar su herencia, que su herencia son sus raíces, su cultura y su conocimiento espiritual que está en ti, en tu ADN, y solamente necesitas activarlo. ¿En dónde? En eventos como estos, en ceremonias como estas, en este círculo solar de medicina ancestral. Sin más, abuelo, una palabra antes de cerrar esta... Gracias, pues agradeciendo profundamente con nuestro centro corazón que hoy aprendimos. Recordar que el corazón de obsidiana no es algo misterioso, no es algo negativo. La obsidiana es símbolo del equilibrio, el espejo entre la luz y la oscuridad. Es el centro corazón. Cuando ustedes vuelvan a escuchar sobre obsidiana, recuerden el centro corazón de todo cuanto existe. Y me despido con este saludo tolteca de los artistas del espíritu, que lo hemos visto muchas veces. Las manos que se abren, sí, es la ofrenda de la energía de mi centro corazón, sí, a todo cuanto existe. Es el saludo del corazón al corazón de todo cuanto existe. Y los toltecas, artistas del espíritu, lo representaron con el símbolo de las alas de mariposa. Así es que mi corazón es una mariposa que viaja atravesando los soles y los espejos. Que sea así, Ometeo. Ometeo, qué hermoso saludo nos acaba de enseñar el abuelo Miguel. Solamente ya para cerrar, el abuelo Miguel nos dejó una tarea. Si tienes una obsidiana, sin importar el tamaño de la obsidiana, sea desde un bol o lo que tengas, es momento de activarlo, de conectarte con él, de pedirle, de agradecerle, de hacer esa pequeña ceremonia y permitir y pedirle que active tu centro corazón. Muchas gracias, familia. Les mando un fuerte abrazo y yo te digo, es fácil volar cuando decides soltar lo que te pesa. Bendiciones siempre. En este espacio honramos los caminos de la tradición, la conciencia y la memoria espiritual. Abrimos encuentros donde la experiencia se convierte en aprendizaje y donde cada persona es invitada a recordar su conexión con la naturaleza, con su espíritu y con su historia. Compartimos prácticas que nacen de la tradición ancestral y que siguen vivas a través de la palabra, el fuego y el corazón. Compartimos la medicina del temazcal, espacios sagrados de purificación, introspección y renacimiento, donde el calor del abuelo fuego acompaña procesos de sanación, liberación y fortalecimiento espiritual. Abrimos ceremonias y rituales ancestrales que honran los ciclos de la vida, el equilibrio con los elementos y la relación consciente con la tierra, el cielo y el universo. Acompañamos procesos de siembra de nombre, un acto ceremonial donde la identidad espiritual se reconoce, se bendice y se integra como parte del camino personal y colectivo. El temazcal se comparte como un espacio de transformación, de memoria viva y de reconexión con la esencia. También generamos encuentros para compartir la palabra de la náhuatl, rescatando enseñanzas, cosmovisión y sabiduría ancestral,
para recordar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde camina nuestro espíritu. Este es un espacio donde la tradición dialoga con el presente, donde la palabra se convierte en medicina y donde el conocimiento se comparte desde la experiencia y el respeto. Aquí, cada encuentro es un círculo. Cada círculo es aprendizaje y cada aprendizaje es una oportunidad para despertar conciencia.